Instituto Municipal de Arte y Cultura, su directora, la doctora Minerva Tapia Robles, en el programa De mi casa a tu casa, tiene el gusto de presentar el día de hoy en conversación uno de nuestros artistas más relevantes, Irma Sofía Poeter, pintora, diseñadora de textil, escultora. Ella nos irá platicando todas estas áreas en donde ha explorado su obra y su trayectoria desde sus orígenes. Bienvenida, Irma Sofía. Mi nombre es Montserrat Sánchez, coordinadora de la Casa de la Cultura, y te doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto verte. Tenemos mucho tiempo de trabajar, ¿no? Tuvimos varias oportunidades de trabajar juntas y no. De nada, pues si quisieras empezar a platicarnos cómo fue que entraste tú a este mundo de las artes visuales y cómo fue más o menos tu desarrollo en estas exploraciones diversas, porque, bueno, incluso viajaste a distintos lugares. Bueno, nací en Los Ángeles, me crecí en Ensenada, crecí también en San Diego, en Tijuana. O sea, soy una chica de la frontera, ¿no? He estado en los dos lados de la frontera. Empezó en 1993 en Tijuana con pintura. Yo empecé a ir al taller del maestro Luis Lombardo, que fue uno de los primeros maestros que llegaron de la Ciudad de México más o menos al principio de los 90. Estamos hablando de antes de Insight. Mi primera exposición fue en 1993. Y entonces yo pues pintaba caballete y con acrílico y óleo, ¿no? Lo tradicional. Sin embargo, con Luis empecé yo a experimentar en grandes formatos con materiales, papel craft, pintura de casa, las manos, ¿no? No usaba pinceles. Entonces fue un principio como muy visceral, donde cero miedos, ¿no? Porque muchas veces por estar con el pincel y eso uno no quiere equivocarse y eso. Y aquí la cosa era equivocarse y sacar todo, ¿no? Entonces empecé a hacer estas pinturas en gran formato, donde pues obviamente como no era una pieza pensada, había aciertos y errores, ¿no? Entonces empecé yo con las mismas manos, porque era utilizar el menos material posible, con las mismas manos empezar a romper y extraer esos aciertos y con esos hacer como collage, ¿no? Entonces, y digo esto y enfatizo en esto porque realmente eso fue lo que le dio la esencia a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Yo construyo, más que nada, trabajo con ensamblaje. Es raro que yo dibuje y es raro que yo parta de la nada. Generalmente parto con diferentes elementos que tomo de un lugar y de otro, de que tengan un sentido y otro, y los uno para decir una cosa. Y eso tiene mucho que ver también con el hecho de que yo soy mexicana y americana, ¿no? O sea, yo soy este elemento de México, ¿no? Esa persona, este ser mexicano y americano, y qué se hace cuando esas dos cosas se unen, ¿no? Se unen. Y enfatizo en esto porque realmente eso fue lo que le dio la esencia a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Yo construyo, más que nada, trabajo con ensamblaje, de que tengan un sentido y otro, y los unos para decir una cosa. Seguí con la pintura. Yo siempre me he basado mucho en la fotografía, para hacer mis pinturas. Entonces empecé a hacer esos collages con fotografías y luego hacía la pintura. Entonces la pintura era como quien dice lo que la glutía, ¿no? La imagen. Y con esto hice una serie que se llamó Bitches, que se llamó Perras, y era el cuerpo de mujeres, que tú conoces bien esas piezas porque trabajamos con esas. Y es el cuerpo de una modelo de revista, sin embargo le ponía el nombre de la cabeza de una perra, ¿no? Entonces siempre ha sido este collage, este ensamblaje de imágenes, de ideas, Entonces en el 98, la serie de las bitches, de las perras, fue en el 2005. Entonces entre los grandes collages y las bitches, fue cuando empecé con el textil. Yo estudié diseño de modas
y siempre me gustó mucho la costura, las telas, ¿verdad? Pero yo lo veía como algo aparte. Sin embargo, empecé a ver la posibilidad de trabajar el textil dentro del campo del arte y empecé a hacer instalaciones utilizando ropa. Y una de mis primeras piezas fue la de Enunciados Suspendidos, que presenté en el Secut en el 98, bajo el grupo de Martes, ¿no? Que se llamó La Casa. Y dentro de esta exposición, cada una de las mujeres artistas que trabajamos ahí, tomamos un cuarto de la casa para decir algo sobre la condición femenina. Y yo tomé el closet y la pieza, que es una pieza blanca, toda blanca, de puras prendas de mujer, que están todas cosidas y está suspendida. Y ahí empecé a descubrir que el textil me proporcionaba un rico lenguaje, ¿no? Porque estamos hablando de textil, estamos hablando de color, estamos hablando de textura, estamos hablando de tiempo, ¿no? Ahí encontré como una riqueza visual, ¿no? Y conceptual muy extensa. Entonces empecé yo a utilizar más el textil que la pintura, aunque siempre he estado yendo y viniendo. Me gusta trabajar con cosas que ya es como una manera de reciclar o de darle un nuevo valor o de llevar, por ejemplo, yo no sé bordar, sin embargo, utilizo el trabajo de otras personas y las integro dentro de mi trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hice una pieza que se llamó Baby Venus y es la Venus de Willendorf, pero está hecho, en vez de que sea de 13 centímetros, es una pieza que mide casi 2 metros y está hecha de pura ropita, de prenditas de bebé, de niña. Entonces, en vez de ser una esculturita o en piedra, es en tela y es acolchonada, entonces, ¿no? Y entonces habla de otra situación. Entonces, sí, me gusta eso de que te atraiga ese bagaje, ¿no? Esa energía. Esa pieza estuvo en varias exposiciones, pero la hice especial para una exposición que se llamó Cosidos, que tuve en el 2001, que estuvo en el Secut. Y esa exposición fue algo, fue una especie como de laboratorio donde empecé ahí a trabajar con el textil a full y donde empecé a hablar de lo social femenino, ¿no? De la mujer en la sociedad y los problemas y las situaciones con las que se enfrentaba. Entonces fue como mi época así feminista, ¿no? Donde empecé yo a hablar de estas situaciones y de la desigualdad, ¿no? También exploré lo ancestral en otra exposición que se llamó Anecdotario Ancestral. Es como decir, bueno, ¿de dónde vengo? Entonces empecé yo, es una exposición, la presenté en la Galería de la UABC y ahí trato acerca de lo que es la memoria, lo que son la genética, lo que es lo que uno trae consigo, ¿no? Y lo que hace hasta que uno está aquí presente y, ¿no? De qué manera influye toda la historia en uno. Y me invitaron a que hiciera una exposición en el Museo Textil. Entonces, una exposición que trabajé 2 años allá y donde entrevisté a 40 migrantes. De esos 40 migrantes escogí 10 historias. Migrantes que van a Estados Unidos pero que regresan, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esa trayectoria, ese viaje, ese cambio de contexto, de todo, cambian sus vidas, ¿no? Y cómo cuando regresan viven de una manera diferente. Entonces, esas historias las conté utilizando el traje típico de donde eran originalmente, de su pueblo. El traje típico generalmente habla de la historia del pueblo, ¿no? De la región, de la cultura, de la comunidad. Sin embargo, y yo estaba hablando del individuo. Entonces fue la primera vez donde yo dejé de explorar lo mío, ¿no? Para explorar lo del otro, que viene siendo lo mío también, porque todos estamos conectados. Una de las piezas se llama Lilia. Las piezas llevan el nombre del migrante, la migrante. Lilia era una tejedora de rebozos de seda de San Pedro Cajonos en Oaxaca. Y ella hacía unos hermosos rebozos, todos hechos a mano en seda. Ella misma cultivaba la seda, los gusanos de seda y todo el proceso lo hacía ella. Entonces fui, la entrevisté y ella me empezó a platicar cómo es que se va a Estados Unidos. Su hermana se va a Estados Unidos y
ella cruza para ayudarle a cuidarle a los niños. Sin embargo, ella deja 2 de sus hijos en Oaxaca. Entonces, la encuentra, la migra y la regresa, ¿no? Y ella se queda siempre con la ilusión de que ella no pudo darle eso a sus hijos. Entonces lo que yo hice es, con esos mismos rebozos que ella hizo, hice un par de jeans, hice una chamarra, hice la tejana, hice los zapatos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Con el material que ella podría haberles proporcionado, le hice eso a su idea, lo que podría ser el traje de hombre, ¿no? Para sus hijos. Entonces, bueno, fueron 10 entrevistas, fueron 10 historias que escogí. Sin embargo, me di cuenta que la primera migración había sido la mía y me regresé, ¿no? Hay exposiciones que has tenido que han sido individuales, todas de tu obra, pero aparte en colectivas has participado en muchísimas colectivas, ¿no? Sí. Y una vez que te regresas, ¿qué giro toma tu arte? Cuando yo regreso de Oaxaca, pues obviamente ya no soy la misma, ¿no? Yo en Oaxaca descubrí lo que son las raíces, descubrí el conocimiento ancestral, conocí la importancia de los grupos étnicos, la riqueza de estar en contacto con esa sabiduría, con esa belleza, ¿no? De esa riqueza cultural, cosa que pues yo antes no conocía viviendo acá, ¿no? O sea, yo no sabía qué grupos étnicos habían aquí, ni qué nada. Entonces, regresando yo de Oaxaca, dije, bueno, pues aquí tiene que haber algo, ¿no? Y entonces descubrí que sí, claro, están los Kumeyaay, ¿no? Entonces, están los Kumeyaay es un grupo muy importante, ¿no? Y que tiene una riqueza cultural bastante fuerte en nuestra región, sin embargo, es algo que no se escucha. Entonces, empecé yo a visitar Tecate, porque Tecate, bueno, pues aquí en Tecate está una gran reserva de los Kumeyaay y hay una gran cultura, por eso Tecate es pueblo mágico. Entonces, estando aquí en Tecate, dije, pues quiero vivir aquí, ¿no? Y quiero tener un modo de vida donde esté en contacto con la naturaleza, donde yo pueda cultivar mis propios alimentos, donde yo pueda construir mi propia casa, ¿no? Cosas todas estas que yo había visto en Oaxaca, ¿no? De la importancia de vivir de esta manera, ¿no? De vivir en comunidad también. Entonces, me vengo aquí a Tecate, compro una propiedad aquí, una pequeña casita en las faldas del Cerro Cuchumá. El Cerro Cuchumá es el monte sagrado, el cerro sagrado de aquí de Tecate, y es más, de toda la región, porque es uno de los lugares donde la energía es muy, muy fuerte. Es un lugar donde los Kumeyaay venían y vienen todavía a hacer sus ritos, a hacer vienen a sanar, ¿no? Porque por ahí esta energía muy, muy, muy fuerte que está aquí en el cerro. Entonces, yo ya conocía lo de que era la montaña, entonces dije, pues aquí quiero vivir. Entonces dije, yo quiero un lugar que pueda comprar lo más cerquita a la montaña. Y aquí estoy, ¿no? Entonces entré en todo esto, lo que viene siendo las energías, y empecé a estudiar herbolaria, ¿no? Y empecé a estudiar medicina alternativa, cuarzos, entré en todo esto, ¿no? En todo este universo maravilloso, ¿no? Y que tiene que ver con la transformación y tiene que ver con sanación y todo, ¿no? Entonces, construí mi casa, bueno, aquí ya tenía una casa aquí, construí mi taller con pacas de paja, con adobe, todo, ¿no? Entonces empecé yo a vivir y a hacer mi taller. Entonces, bajo todo este contexto, empecé yo a hacer mi arte, ¿no? Y una de las primeras piezas que hice, pinturas que empecé a hacer, fue una serie que se llamó Iconografías Infiltradas. Y trataba acerca de cómo era el lienzo, en vez de pintar sobre lino, sobre algodón o algo, pintaba sobre tela.
y la tela generalmente tenía diseños europeos. Sin embargo, empecé yo a pintar sobre toda esta iconografía de los textiles y todas esas figuras que salen en la cerámica, en los textiles del arte y la artesanía mexicana, especialmente de Oaxaca, ¿no? Entonces, ahí dando a entender cómo está esta infiltración de este conocimiento ancestral, ¿no? Todo estuvo muy, muy bien. Entonces, esa serie fue la primera serie que hice yo aquí en Tecate. Yo siento que en Tecate he estado explorando yo un lado como más espiritual y yo sé que a veces, pero yo siento que no me da vergüenza ni me da pena decir lo que es la verdad, porque yo a través, personalmente, a través de mi arte, yo he estado sanando, yo he estado conociéndome, ¿no? Y a través, hice las de iconografías infiltradas y luego hice una serie que se llamó Chakras, porque empecé con lo de la energía. Las chakras son estos centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, según la cultura hindú. Tenemos estos centros energéticos y cada uno de estos centros están en la columna vertebral, de la base hasta la corona, pero los más importantes son 7 y cada uno tiene su color, cada uno está relacionado con físicamente ciertas partes del cuerpo, emocionalmente ciertas situaciones emocionales y psicológicas. Un vestido por cada chakra, con la idea porque ya también he hecho performance, ¿no? Entonces con la idea de que al portar este vestido había cierto balance, ¿no? Podíamos encontrar cómo balancear esa chakra. Entonces, hice estos 7 vestidos que se presentaron en Londres en una exposición que se llamó Shaped in México, y se presentaron esos vestidos en maniquí, ¿no? Y lo curioso fue que una de las personas que fue a ver la exposición, una señora, le gustó muchísimo el trabajo y me dijo, me gustaría que lo presentáramos en 2 semanas, dice, porque va a ser London Fashion Week, ¿no? Y me encantó la idea porque en sí los vestidos de los chakras son completamente anti-fashion, ¿no? Entonces hasta ahorita ya también tengo como pequeño capítulo de anti-fashion dentro de las cosas que hago. Y se presentó en una pasarela con modelos y todo. Entonces estuvo muy interesante. Madre. Utilicé textiles de todos lados del mundo. Tenía textiles africanos, asiáticos, latinoamericanos, europeos, ¿no? Que la idea era como unificar, ¿no? Todas estos textiles, estas culturas, ¿no? Para hablar de algo universal que viene siendo la energía. Entonces, la verdad, después de hacer esta serie, de los chakras, empecé con los mandalas, ¿no? Empecé con hacer los mandalas, también utilizando telas de todos lados del mundo, no trabajar con textiles, porque los metes en la maleta y vámonos, ¿no? Entonces empecé con la idea de las mandalas, también siguiendo toda esta corriente de la energía y todo, digo. Entonces, empecé con las mandalas y también utilizando textiles de todos lados del mundo, textiles desde lo más corriente que te puedes imaginar hasta textiles de lo más caro, ¿no? De todos tiempos también vintage, quina. La idea es de poner todos estos valores dentro de este universo y ordenarlo de cierta manera, de una manera donde exista el balance, la belleza, ¿no? Y dar a entender de cierta manera que todo tiene su lugar y todo tiene su valor, todo tiene su porqué. Entonces empecé a trabajar las mandalas, como tú dices, en la forma del círculo, que el círculo viene siendo lo infinito, viene siendo lo espiritual, viene siendo las mandalas se usan en todas las culturas, no solamente en la India, ¿no? Se encuentran en todas las culturas de una manera o de otra, como es el desdoblamiento, ¿no? Porque de cierta manera una mandala es un espejo, porque todo está desdoblado, es un fractal. Entonces, también seguí con todo eso, ¿no? De los espejos. En estos mandalas, ¿qué clase de imágenes usas? ¿Qué clase de diseños o imágenes? ¿Cuáles son las que escoges o eliges? Como trabajo con textil, generalmente trabajo
puedo utilizar los encajes, recortar ciertas flores o ciertas figuras de los encajes o ciertos bordados que recorto y pego. La idea los pego y luego los coso. También hago algunas formas geométricas. Todo está inspirado en el textil en sí, ¿no? Son como pequeños pedacitos, ¿no? Y allí fue donde empecé yo a bordar de cierta manera, de una manera rudimentaria, pero darle un poquito como un bordado. Hice una mandala con puras vírgenes, que habla acerca de lo sagrado femenino, que es otra cosa también, otro tema que dentro de mi lado femenino, de mi feminismo, ¿no? El feminismo espiritual que viene siendo lo sagrado femenino y cómo, entonces, todos tenemos un lado masculino y un lado femenino. Pero de cierta manera, como tenemos esa estructura patriarcal y masculina, desarrollamos más nuestro lado masculino o valoramos más nuestro lado masculino. El lado masculino viene siendo la ambición, el enfoque, lo estructurado, la fuerza, ¿no? Y el lado femenino viene siendo el contacto con la madre tierra, lo periférico, lo incluyente. Entonces, siento yo que cuando estamos como seres humanos balanceados, porque a veces necesitamos tener ese enfoque, a veces necesitamos poder tener esa capacidad de ver todo el the big picture, ¿verdad? Ver todo el panorama. Pero sin embargo, pues nos es difícil llegar a practicar esto porque pues no estamos acostumbrados. Esta mandala que hice de las vírgenes, pues eran de puras servilletas que había comprado yo en Oaxaca, de todas las virgencitas, ¿no? Entonces hice una mandala con puras vírgenes y dentro de esas vírgenes está San José, que San José es hombre, sin embargo tiene al niño Jesús, ¿no? Tiene ese aspecto maternal, las flores y eso. Entonces es incorporarlo también a este nuevo universo, ¿no? De lo femenino. Tuve la oportunidad en el 2017 de hacer una residencia en Italia. Me fui a un lugar que se llama Belforte del Chianti, que está más o menos cerca de la Toscana. Y me fui 3 meses para allá. Obviamente no me llevé nada más que mis tijeritas para recortar, porque yo sí, eso se me da muy bien la recortada. Me llevé mis tijeritas para recortar y no me llevé nada, porque la idea era, bueno, voy a llegar ahí a ver qué, ¿no? A ver qué es lo que me inspira, qué es lo que llevo. Total, que cuando llegué, Belforte del Chianti es un pueblito, creo que de 2,000 habitantes, pequeñito, ¿no? Cuando llegué estaban los girasoles así, pequeñitos, ¿no? Y cuando me fui ya estaban listos para la cosecha. Entonces el casco histórico estaba arriba de un cerrito y alrededor eran puros campos de girasoles. Obviamente eran arquitectura medieval, ¿no? Hermoso el lugar. Y allí tuve la oportunidad de estar 3 meses. Cuando fui me di cuenta que el año anterior, el 2016, habían tenido 2 terremotos muy, muy, muy fuertes. Entonces, como una tercera parte de los edificios que estaban ahí en la ciudad no podían ser habitados porque estaban dañados. Y estaban sostenidos por estos cables de acero y estas vigas, así, ¿no? Estaban como sosteniendo estos edificios, esperando su turno que llegaran a restaurarlos y todo. Llegué ahí, lo primero, obviamente, que me llamó la atención fue la arquitectura y más que nada el estado en que estaba la arquitectura. Entonces empecé a tomar fotografías. Yo siempre he trabajado con fotografía también desde un principio en la pintura, que te digo que la utilizaba como para hacer los collages y todo eso. Y entonces lo que hice fue, fui al lugar donde venden textiles y empecé a comprar textiles de ahí. Y empecé a recortar los encajes, empecé a recortar las flores, empecé a recortar los pedacitos de tela y se los pegué a la fotografía, que la fotografía estaba impresa en tela, en canvas, y empecé a hacer estos mandalas sobre la imagen. La exposición se presentó en una pequeña capilla, en una iglesita que está ahí en Belforte.
La gente que iba a ver la exposición pues se reconocía en algunas de las fotografías, ¿no? Entonces el presidente municipal, ¿no? Del pueblo, donde dijo que él sentía que a través de estas imágenes, de hacer las mandalas y hacer todos estos, darle este toque de belleza, estaba restaurando yo a nivel energético la salud y la belleza de lo que había sido el pueblo, ¿no? Entonces, o sea, para eso es el arte, definitivamente, ¿no? Para esa transformación, esa sanación. Entonces los invité a ver si ellos querían participar y claro, me dijeron que sí. Entonces yo más o menos sabía la historia, entonces fue un performance donde llegaba la persona, yo ya sabía qué colores tenía que usar, en qué lugares del cuerpo tenía que enfocarme por sus chakras, como esta manera como de transformar su energía. Y me decían que no se querían quitar lo que les había puesto, ¿no? Porque sentían muy lindo, sentían una sensación de bienestar, ¿no? Entonces, en el 2018 empecé a trabajar una serie de abrigos, una serie que se llamó Protección. Estábamos hablando acerca de pues, el muro de Trump a todo lo que da y cómo ese miedo que tenemos del otro, ¿no? Esa manera como de cerrarnos y de no interactuar y tú allá y yo acá y no hay esa manera de, o sea, esa segregación tan fuerte. Entonces empecé yo a diseñar abrigos, también con la idea de utilizar todos sus textiles de diferentes partes del mundo, también como para decir, cuando uno está alrededor de una fogata, ¿no? Todos nos conocemos, todos compartimos. Entonces no hay miedo, no hay necesidad de protección porque ya nos conocemos, ¿no? Entonces esa era la idea también de los abrigos. Entonces había el abrigo de la protección del espíritu, de la protección del pensamiento, de la protección de la identidad. 2019 pues fue lo de la retrospectiva. Entonces estuve trabajando todo, pues restaurando, pues fueron 25 años. Entonces, y dentro de la retrospectiva también metí lo que fue la construcción de mis casas. Entonces, o sea, porque fue parte de mi proceso creativo. La original, que es una casita de ladrillo, luego construí la de pacas de paja, que te dije, y luego construí otra donde tengo mi estudio ahorita, y tengo otra que la rento en Airbnb. Entonces, cada una de las casas tiene su característica. Se llama Arcadia, y dentro de Arcadia están las 4 casas, que cada una se refiere a un elemento. La casa de ladrillo es la casa de fuego, la casa de barro es casa tierra, la casa donde tengo mi taller es casa agua. Es casa agua porque le puse unos garrafones así grandes, que los llené de agua y los incrusté en el muro del oeste de la casa. Entonces, al momento que empieza a bajar el sol y pega sobre los garrafones de agua, se reflejan dentro de la casa todos estos como fractales y arcoíris, así como dentro de la casa. Ese es donde tengo yo mi taller. Y Casa Aire, que es la casa que rento en Airbnb, es una casa que está en alto. He estado trabajando en un proyecto que se llama New Man, Nuevo Hombre. Habla acerca de cómo todo esto nos está transformando, ¿no? Cómo estamos volviendo como a renacer a otra manera de estar. Pero curiosamente estoy hablando del hombre y no de la mujer, como medio para poder expresar esta nueva etapa que se está abriendo. Entonces, eso es lo que estoy trabajando. Pero más que nada, el trabajo que estoy haciendo es como más personal, en el sentido es un poquito como de desesperación de saber, bueno, yo como artista visual, como artista textil, ¿cómo voy a poder presentar mi trabajo de una manera virtual? Es imposible. Como no quitando el dedo en renglón de mi trabajo, pero también como planteándome quién soy yo, ¿no? Realmente, ¿soy una mujer o soy un ser humano primero, luego soy una mujer y luego un artista, ¿no? Y muchas veces, entramos en la cosa de que soy un artista.
O sea, nos nombramos o nos describimos por lo que hacemos, no por lo que somos, ¿no? Entonces, es como todo un proceso que estoy yo viviendo, ¿no? Y viviendo al día y sin saber qué onda, la verdad. Dentro de mi trabajo en el 2019 también, y es algo que sí quiero platicarte y compartir, es cuando yo estuve en Oaxaca, tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad, cosa que aquí nunca había hecho, ¿no? El concepto de tequio, el concepto de guelaguetza, son conceptos que yo no conocía. El tequio es un concepto interesante donde uno, para poder ser aceptado, poder trabajar, vivir en una comunidad, tiene uno que primero ponerse al servicio de la comunidad, ¿no? Es importante para poder ser parte de la comunidad, no nomás llegar y ya estoy aquí y a ver qué onda, ¿no? Entonces, todas esas ideas, dije yo, las quiero aplicar y las quiero aplicar aquí en donde estoy viviendo en Tecate. Entonces, supe yo de este espacio que es la Galería de la Ciudad, que es un espacio muy, muy importante en Tecate. Está localizado en el mero Zócalo, ¿no? En el parque de Miguel Hidalgo. Y estoy como curadora, ¿no? Haciendo tequio, ¿no? Haciendo tequio en Tecate. Entonces, estoy como curadora. Empezamos con una exposición mía, que eso no debe ser, pero así es, porque fue como mi debut en el pueblo, porque aquí en Tecate no había tenido yo una exposición, ¿no? Era una manera como de presentarme, decir, esta soy yo, ¿no? Y aquí voy a estar aquí trabajando para ustedes. Quiero traer bonitas cosas, quiero traer buenas exposiciones, quiero trabajar con artistas de Tecate. Y la idea es esta, trabajar como en pareja, siempre un artista de Tecate con uno de afuera, ¿no? Para que ellos dos trabajen en proyectos, ya sea a larga distancia o que trabajen juntos, pero que haya esta interacción entre estos dos artistas y poner a Tecate como en el mapa